Bienvenidos a esta explicación del capítulo 25 del libro de Génesis. Este capítulo abarca varias temáticas: los descendientes de Abraham y de Cetura, los versículos 1 al 6, la muerte y sepultura de Abraham, versículos del 7 al 11, los descendientes de Ismael, versículos del 12 al 18, el nacimiento de Jacob y Esaú, de los versículos 19 hasta el 26, y finalmente Esaú vendiendo su primogenitura, de los versículos 27 al 34. Y podemos hacer el siguiente esquema de este capítulo. Abraham tuvo otra concubina que se llamó Cetura, con la que tuvo otros hijos y descendientes. A estos hijos Abraham ofreció regalos, pero todo lo que tenía se lo dejó a su hijo Isaac. Bendijo el Señor por tanto a Isaac, y él vivió en la región de Negev. Abraham vivió 175 años, falleció y fue sepultado en la cueva de Macpelá, junto a su esposa Sara, y fue sepultado por sus dos hijos, Isaac e Ismael. Ismael fue padre de 12 hijos, y él vivió 137 años. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y Rebeca era estéril, y oró Isaac por Rebeca, y ella quedó embarazada, y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Esaú era el mayor, el primogénito, era buen cazador y hombre de campo, y Jacob, por su parte, estaba en la tienda con su madre. Cierto día Esaú llegó a la tienda y tenía hambre, y Jacob justo había hecho un guisado de lentejas, y le pidió comprar los derechos de hijo mayor a cambio del guisado. Esaú, de esta manera, vendió su primogenitura, y esto fue un acto de desprecio por sus derechos de hijo mayor. Ahora vamos a ver algunas frases importantes y algunas cuestiones relevantes de este capítulo. En el versículo 1 leemos que Abraham tomó otra mujer, Cetura. El texto no deja en claro si esto sucedió después de la muerte de Sara o no. En el versículo 6 se nos dice que fue concubina de Abraham. A los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. La palabra dones aquí significa en realidad regalos. La práctica de tener concubinas también la tenía el nieto de Abraham, Jacob, que tuvo varios hijos con sus concubinas. Algunos de estos hijos de Cetura, como Madián, son mencionados en registros posteriores. Los madianitas son mencionados en asociación a los ismaelitas y los medanitas, como leemos en los textos que están a continuación. Y también hay una referencia a Súa. Uno de los amigos de Job era Bildad, el suaíta, como leemos en Job 2:11. Y en el versículo 5 vemos que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, y él recibió todos los bienes de su padre. También habitó la tierra prometida en la zona del Negev, y recibió la bendición del Señor, tal y como vemos en el versículo 11. Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y Abraham, a pesar de haber tenido otros hijos, antes de morir, los mantuvo alejados del heredero de la promesa, y los envió a otras tierras, lejos de la tierra prometida. Los envió lejos de Isaac su hijo, hacia el oriente, a tierra oriental. Según la voluntad de Dios, la descendencia elegida debía ser apartada, aún perteneciendo todos al mismo padre. Como vemos allí en el mapa, Isaac entonces vivió en la región de Canaán, la tierra prometida, la región del Negev, y los descendientes de Cetura vivieron en la tierra del este, es decir, en Arabia del norte. Vemos también que Abraham a los 175 años exhaló su espíritu y murió. Cuando Abraham murió todavía no pudo ver cumplido la promesa de Dios. Él solo tenía un heredero y solo era dueño de un lote para la sepultura familiar. Y Abraham sí, murió en buena vejez, tal y como el Señor se lo había prometido anteriormente en Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Y el versículo 8 concluye diciendo que Abraham fue unido a su pueblo. Esta es una expresión para referirse a la muerte dentro de los escritos de Moisés, dentro del Pentateuco, como vemos también en los textos que dejo allí mencionados. Posiblemente esto sea una alusión al concepto o a la idea de Seol, que era algo así como el lugar donde iban los muertos. Seol dentro del Antiguo Testamento tiene dos connotaciones. En algunas situaciones o en algunos usos se lo traduce más bien como el infierno, pero en otros es más bien como el lugar donde van todos los muertos. Y en el versículo 9 leemos que los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá. Para la sepultura se volvió a hacer presente Ismael, el hijo de Abraham que había sido despedido de su casa cuando era un joven. También estaba Isaac, el hijo de la promesa. Abraham fue sepultado junto a su esposa Sara, en el único terreno que había adquirido en Canaán, en la tierra prometida, en la cueva y el terreno de Macpelá. Lo interesante es que el libro de Génesis dedica todo un capítulo para hablar de la adquisición de esta propiedad. Génesis capítulo 23 habla cuando Abraham compró esta propiedad de los hititas o de los heteos. El libro de Génesis está dividido en secciones. Lo que marca las partes del libro de Génesis no son los capítulos de nuestras Biblias, sino las generaciones o descendientes. Recordemos que la palabra descendientes, que en el hebreo se escribe toledot, significa en realidad un registro de nombres, genealogías, o también puede significar un registro de acontecimientos, historias. Entonces, como vemos allí, el libro de Génesis se divide en total en 10 genealogías o historias que marcan las diferentes secciones del libro. En el capítulo 25 concluye la genealogía de Taré, padre de Abraham, que inicia en el capítulo 11-27, y también está allí la genealogía de Ismael e inicia en el capítulo 25 también la genealogía de Isaac o la historia de Isaac. Como vimos, en el versículo 12 inicia la breve genealogía de Ismael, que es la séptima. Estos son los descendientes de Ismael. Esta sección es corta porque los descendientes de Ismael no llevaron adelante la línea elegida de la cual vendría la simiente santo, según la naturaleza humana en la cual nació Cristo, como leemos en Romanos 9:5. El pueblo de Ismael, al igual que los nietos de Isaac, hijo de Jacob, están conformados por 12 familias o tribus. También se incluye la edad de Ismael al final de su genealogía. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y al final se nos indica dónde vivirían las 12 tribus de los ismaelitas. Y habitaron desde Javilá hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria. A lo largo de su historia, el pueblo de Dios en varias ocasiones y oportunidades se cruzó y tuvo enfrentamientos con los ismaelitas. Pero estos pueblos, al igual que todos los pueblos del mundo, están incluidos dentro del plan de salvación. A través de Cristo, la salvación es universal, como vemos en los siguientes pasajes de las Escrituras. Mateo 28, 19, 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Marcos 16, 15, 16 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en el versículo 19 inicia la generación de los descendientes de Isaac. Esta es la octava sección del libro de Génesis, que abarca la historia de Isaac y de su hijo Jacob. La siguiente genealogía se encuentra en Génesis 36, en donde se menciona la descendencia de Esaú. Después de ocuparse de la familia de Ismael, ahora la narrativa del libro de Génesis vuelve a colocar el foco dentro de la historia de la familia a través de la cual vendría la salvación del mundo entero.
la familia de Abraham por medio de su hijo Isaac. En estos versículos se resume la historia del capítulo anterior, y se nos aclara que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Aquí se presenta una cuestión que llama la atención. Así como Sara, también Rebeca era estéril, y la historia pareciera repetirse. Pero la fe conduce a Isaac a buscar ayuda en el Señor, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Pero esta respuesta no fue inmediata, porque Isaac tomó a Rebeca como esposa cuando él tenía 40 años, como vemos en el versículo 26. Y vemos que el Señor respondió esta oración a los 20 años, cuando Isaac tenía 60 años. Muchas veces tenemos la idea o la ilusión de que Dios debe responder inmediatamente a nuestras oraciones. Pero historias como esta nos muestran que la respuesta de Dios a veces lleva muchos años. Pero Dios se mantuvo fiel a su promesa y proveyó para Isaac y para Rebeca 2 descendientes, Esaú y Jacob. Evidentemente el embarazo tuvo su complejidad. Dentro del vientre estos hermanos luchaban entre sí. Los hijos luchaban dentro de ella. Frente a esta complicación, ella fue a consultar al Señor y la respuesta de Dios fue la siguiente: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La respuesta de Dios fue una profecía acerca de los descendientes del mayor, de Esaú, de quien proviene la nación de Edom, y de Jacob, de quien proviene la nación de Israel. Las tensiones entre las 2 naciones se ven en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento. La profecía destaca que el mayor, que es Esaú, finalmente servirá al menor, que es Jacob, señalando así una inversión del orden natural, según la incomprensible voluntad de Dios, tal y como menciona el apóstol Pablo en Romanos 9, 6 al 13. Y en los versículos 25 y 26 se describe la característica de estos niños. El mayor era rubio, o más bien pelirrojo y velludo, desde el nacimiento. Por eso lo llamó Esaú, que significa literalmente áspero o velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, que fue llamado su nombre Jacob. El nombre Jacob en hebreo significa el que agarra el talón, que en su forma verbal significa suplantar. El nombre de Jacob es profético. Él suplantaría a su hermano para recibir la bendición de su padre con la ayuda de su madre. En el versículo 27 comienza la última sección de este capítulo, en donde Esaú cambia sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, y por otro lado, Jacob era varón quieto. La definición de quieto en realidad puede traducirse como íntegro o recto también. Este adjetivo deriva del verbo de la acción de ser inocente o íntegro o hasta pacífico. Es usado para indicar algo contrario a la maldad. Se destaca aquí la preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob. Estos favoritismos trajeron problemas grandes a la familia y una enemistad muy grande entre los hermanos. Y aquí se nos narra una breve historia, que Jacob había cocinado un potaje, esta palabra significa sopa o estofado. Era en realidad un guiso de lentejas. Y Esaú pidió comer este guiso rojo. La narrativa del Génesis nos recuerda que el hecho de su preferencia por este guiso, antes que sus derechos de hijo mayor, llevaron que su nombre y el nombre de su pueblo sea Edom, que significa rojo. Y nos sorprende la astucia de Jacob: véndeme este día tu primogenitura. El hijo primogénito tenía derechos mayores que el de sus hermanos. Recibía una partida doble de la herencia, reemplazaba a su padre como cabeza de la familia y sería el portador de la promesa de la simiente santa por quien vendría el Mesías. Si la bendición de ser el portador de la promesa de su abuelo Abraham hubiese sido importante para Esaú, no habría aceptado esta oferta. Pero desprecia la primogenitura diciendo: «He aquí yo me voy a morir,
¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Esaú no se iba a morir por no comer este guisado. Esa expresión es una muestra de desprecio y negligencia por los derechos de hijo mayor. Finalmente dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. La última oración de este versículo remarca que esto no fue tan solo una cuestión impulsiva, sino un acto de desprecio. Así menospreció Esaú la primogenitura. El Nuevo Testamento coloca esta historia bíblica como un ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Hebreos 12:16 dice: «El que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura». Nuestro Señor Jesucristo nos hace hijos de Dios, nos llama a pertenecer a su reino y a su familia, la familia de la Iglesia, y eso sucede a través del bautismo y a través de la fe, por la cual nosotros recibiremos la herencia que tenemos prometida. Valoremos esta herencia, no sigamos el ejemplo de Esaú, que no valorizó esto, sino que lo terminó cambiando por algo momentáneo, demostrando así el desprecio hacia aquello que le correspondía. Bien, nosotros como cristianos también nos vemos muchas veces tentados a dejar de lado aquello que Dios nos prometió y seguir cuestiones momentáneas y pasajeras. Pero aquí el texto nos llama justamente a no perder el foco y tener siempre presente las cosas y la herencia que Dios nos dará como hijos suyos. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio elevado por nuestra salvación y para que nosotros podamos tener esta herencia. Espero que este video haya sido de ayuda e instrucción para tu lectura, para tu estudio de la Biblia. Si te gustó el video, dale un me gusta y si te generó alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Que el Señor te bendiga.